Buenas tardes, yo creo que ya entraron todos. Les doy la bienvenida a nuevamente este ciclo con Margarita Stolbizer en nuestra universidad, que ya lleva varios años. Siempre les cuento que acá hacemos lo que en educación llamamos el aula invertida, donde los alumnos son los que trabajan y exponen y el profesor es el que hace las mejores preguntas, ¿no? Ustedes saben que en educación hay un gran debate sobre eso, sobre todo a partir del uso de la inteligencia artificial, eh, que empieza a cuestionar muchos de los modelos educativos. Dicen algunos que todavía estamos en el aula del siglo XIX con alumnos del siglo XXI, pero una de las cuestiones que se dan es el tema del aula invertida, que obliga al profesor a hacer trabajar a los alumnos y a formular mejores preguntas, ¿sí? Porque, bueno, este es otro capítulo, el tema del uso de la inteligencia artificial en el aula, pero es un tema que empieza a ser dominante. Y el tema de hoy que Margarita nos propone es muy dominante también, el tema de la agenda ambiental. La agenda ambiental ya tiene muchos años, pero podemos decir que nace a partir de, o tiene credencial mundial a partir del 92, el Tratado de Río, donde se toma básicamente al medio ambiente como un tema de enorme responsabilidad de todos los países. Aparece ahí lo que llaman el principio de precaución, que obliga a los países a no correr detrás del daño, como es clásicamente el orden jurídico, es decir, identificar un daño, identificar un responsable, indemnizar a quien lo sufre. Con el tema de la agenda ambiental cambia eso, cambia ese paradigma y se revoluciona, les diría, el orden jurídico. Ya no hay que esperar a que se cause un daño para indemnizarlo, porque la falta de certeza científica absoluta, es decir, la incerteza del daño nos lleva igual a que los estados actúen. No podemos esperar a que el daño se produzca. Un daño que se va a producir, aunque no tengamos certeza científica absoluta, hay que tratar de precaverlo. Eso es un cambio copernicano, es una cuestión que todavía hace mucho ruido, es muy difícil de asir, es muy difícil, pero estamos en ese proceso, y los países se van convenciendo, porque los ciudadanos se van convenciendo de que si dejamos que el medio ambiente se dañe, eso no tiene reversión. Por eso no hay que esperar que el daño se produzca para indemnizarlo. Acá hay que precaver el daño. Por eso aparece. Bueno, el tema es fascinante, es apasionante, porque cambia toda la forma de pensar, ¿no? No solo el derecho, sino de todos como ciudadanos, y creo que también cambia la política. Y tenés muy buenos invitados, Margarita, como siempre, pero estos son realmente muy buenos, ¿eh? Carlos Gentile, Graciela Camaño, muchas gracias, Graciela, por estar acá. Y la senadora Gladys González, que también está, que es un placer que esté con nosotros. Ustedes saben que yo no me puedo quedar porque tengo otra actividad inmediata por el día de graduada en Ciencias Económicas, pero no quería dejar estar en la apertura y acompañarte, Margarita, porque el tema además, en este caso, resulta muy interesante. Bueno, muchas gracias, te dejo con tus invitados y los escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, y por supuesto a través del rector, muchísimas gracias a la universidad, a todo el personal, como siempre, técnico que nos facilita la realización de estas reuniones. Este es el sexto año que nosotros llevamos adelante el ciclo, y antes lo hacíamos de manera presencial, nos gustaba encontrarnos en la universidad, pero después de la pandemia adoptamos este formato virtual, grabamos las sesiones que también después son utilizadas para su reproducción, así que muchísimas gracias a la UCES por habilitarnos este espacio de intercambio, de diálogo, de reflexión. Así lo llamamos siempre, desde un comienzo, tratando que este espacio sirva justamente, como lo hemos dicho desde las primeras conversaciones, para superar las confrontaciones estériles, ¿no? En tiempos donde todo es confrontación, pelea, disputa, lo que nosotros buscamos es justamente poner en valor la diversidad, donde no todos pensamos lo mismo, donde tenemos la posibilidad de interactuar justamente para cotejar nuestras distintas ideas, pero además, sobre todo, discutir los temas de la Argentina desde ámbitos muy diversos. Por eso, siempre lo reitero,
hemos tenido en este ciclo desde escritores, periodistas, economistas, productores, artistas, deportistas. Sinceramente hemos tenido, bueno, una gran cantidad. La última, sin ir más lejos, tuvimos a la vicepresidenta de Uruguay, a la escribana Beatriz Argimón y a Jorge Fontevecchia, el presidente de Perfil, así que realmente fue una reunión muy, muy buena. Y hoy va a ser así, tratamos siempre en cada una de las reuniones de tener una convocatoria con invitados de alto nivel, y este año hemos incorporado, digamos, como decisión para la planificación de estas conversaciones, de eso se trata, una mirada de más largo plazo, tratar de salir de las coyunturas y pensar un poco cuáles deberían ser los consensos para construir para la Argentina un proyecto y un modelo de desarrollo. La idea del desarrollo es sin duda eso que tenemos ahí en la mira, en nuestro horizonte, y entonces hemos puesto todas las conversaciones de este año bajo ese paraguas, digamos, de cuáles deberían ser las agendas a tener en cuenta mirando hacia adelante la cuestión del desarrollo. Pero hoy además es un día muy especial, porque hoy es el Día Mundial del Ambiente. Y por eso hemos tomado este tema y hemos invitado tal vez a 3 de las personas más autorizadas para que podamos con ellas conversar sobre las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con el cambio climático hoy como amenaza. Obviamente la perspectiva de los derechos humanos que cruza siempre la discusión sobre las cuestiones ambientales, la necesidad de poner esa triple dimensión, esa mirada, digamos, de triple dimensión que contempla tanto lo económico como lo social y lo ambiental. Vamos a conversar de todas estas cuestiones y tenemos, como dije, 3 invitados realmente de lujo, porque son 3 personas que vienen trabajando de manera muy autorizada desde hace muchos años y especializándose justamente en los temas que tienen que ver con el ambiente, el cambio climático y el desarrollo. Carlos Gentile es ingeniero agrónomo, posgrado en políticas públicas y democracia en el London School del Reino Unido, es consultor internacional en cambio climático y desarrollo sustentable, fue secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del 2015 al 2019, tiene experiencia en el ámbito público y privado. Quiero aclarar que los 3 invitados tienen unos currículum tan intensos, tan importantes, que apenas voy a citar algunos de los puntos que tienen en sus currículum. Graciela Camaño es hoy diputada nacional, es sin duda una de las personas que en el Congreso de la Nación registra una trayectoria más larga, y destaco sobre todo no por la cantidad, sino por la calidad que ha tenido su trayectoria en el Congreso. Ha sido muchas veces distinguida por su labor legislativa, tiene cantidades de proyectos realmente muy importantes, ha sido representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, ha sido ministra de Trabajo, es abogada de profesión, tiene una diplomatura en políticas para el futuro sostenible del mar, se ha especializado justamente en el tema protección de océanos y las cuestiones del mar, es docente también. Gladys González es senadora de la Nación, es licenciada en Ciencia Política y en el Senado preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es representante del área ambiente de la Fundación Pensar, fue presidenta de la autoridad de la CUMAR, de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y ahí desempeñó ya un trabajo realmente muy dedicado con las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Yo voy a empezar, digamos, esto que, como les dije, se trata de una conversación, un intercambio, un espacio de reflexión, haciendo primero una consulta general a nuestros 3 invitados, a quienes desde ya les agradezco muchísimo por este tiempo y por todo lo que nos van a transmitir en este ratito. Les voy a hacer una consulta general que tiene que ver el título de nuestra conversación de hoy, tomando, como dije, el Día Mundial del Ambiente, es ¿cuál es la mirada que tenemos hacia el futuro pensando en la agenda ambiental? Pero desde luego que para pensar en esa agenda de futuro, quisiera pedirles que nos paráramos en nuestro presente, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en materia de ambiente?
tanto en nuestro país como en la región y en el mundo. Yo quiero destacar sobre todo como tal vez el último instrumento más importante que tenemos, que es el Acuerdo de Escazú, que está en vigor desde el año 2021 y que nos ayuda también a pensar sobre el desarrollo sostenible en los ODS de Naciones Unidas 2030. Y un poco vamos a ir yendo por ese camino, digamos, pero lo que les quería preguntar es, bueno, ¿cuáles han sido los avances durante todo este tiempo? ¿Cuál es la importancia que este acuerdo tiene, al menos para nuestra región? Un acuerdo que está basado sobre todo en los pilares del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, que es otro de los temas tan pero tan importantes cuando hablamos de las cuestiones ambientales. Bueno, ¿qué es lo que implica esto y cómo podríamos decir que estamos hoy para que después podamos avanzar entonces en la agenda de futuro? Si les parece, Gladys, ¿querés empezar? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los tres y muchísimas gracias a los tres. Gracias, Margarita, por tu presentación. Bueno, un placer compartir esta tarde con ustedes en este día tan especial para aquellos que empujamos y trabajamos en la agenda ambiental. Y bueno, un placer también a todos los que están aquí interesados por esta temática. La verdad que en este día uno que empuja y trabaja la temática ambiental, en mi caso con la responsabilidad de presidir la Comisión de Ambiente en el Senado, uno reflexiona incluso sobre lo que hemos logrado en el Congreso de la Nación y lo que falta, pero aceptando tu pregunta más general de una visión no solo como funcionaria, sino también como ciudadana y también en estos años de estudio, debo decir que yo creo que se ha avanzado a nivel país en mucho en lo que tiene que ver con la normativa. Nosotros nos hemos comprometido como país de manera global en acuerdos internacionales que por supuesto nos exigen luego transformar eso en política pública. Adherimos al Acuerdo de París, además de ser y haber ratificado el Acuerdo de Escazú que vos mencionabas, y al final de la respuesta voy a hacer una mención a eso. El Acuerdo de París significó que nos comprometiésemos con una ambición muy, muy alta en los últimos años acerca de cómo vamos a hacer para reducir las emisiones de nuestro país, para contribuir a reducir el calentamiento global. Eso ha dado lugar a sancionar la Ley de Cambio Climático, a construir un andamiaje institucional que nos da marco para hacer. Esa Ley de Cambio Climático se continuó, fue sancionada en el anterior gobierno, se continuó su implementación en este gobierno, tanto es así que el gabinete también se respetó, digamos, no solo porque es ley, después nuestro gobierno le dio mucho impulso y este gobierno continuó. Se constituyó en realidad el Consejo Asesor de Cambio Climático, asesora al gabinete, que también nosotros lo habíamos sancionado por ley, en el cual yo participo, con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, del sector productivo, de los sindicatos, de las comunidades originarias. Todo esto para mencionarles que nosotros construimos como país la normativa nacional en virtud de los compromisos que asumimos y luego implementamos algunas de esas cuestiones institucionales y lo mismo el resto de los países y el mundo, digamos, las COP se siguen haciendo, los acuerdos siguen sucediendo, las conversaciones se dan, los documentos están. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde ahí a los hechos? Es que justamente falta pasar de la palabra a la acción. Entonces, nosotros vemos que hemos avanzado en la sanción de muchas normativas en función de nuestra responsabilidad específica, que es la responsabilidad legislativa, y hemos visto algunos avances institucionales, pero luego la implementación de esa norma, el reflejo presupuestario de la política, las metas concretas de consecución de nuestros objetivos, ahí todavía
nos falta un poco. Yo soy optimista porque creo que de hace algunas décadas hasta ahora, e incluso desde hace 8 años hasta ahora, y después de la pandemia, el tema se puso sobre la mesa con mucha más fuerza. Y si bien tenemos todavía un desafío de construir esta agenda y que forme parte de la agenda pública, hoy podemos hablar de estos temas con una línea de base más sólida. No solo porque la pandemia nos golpeó fuertemente, porque las naciones y los foros internacionales vienen batallando con estos documentos y estos compromisos, sino porque por primera vez la ciencia se pone de acuerdo sobre que es innegable el calentamiento global. Y ese también ha sido un avance importante. Entonces, cuando uno piensa en quiénes son los que siguen negando, bueno, cada vez son menos los negacionistas. Y desde esa óptica yo creo que estamos yendo bien, tal vez mucho más lento de lo que necesitamos, pero estamos yendo bien. Y puntualmente, digamos, el norte está definido, tenemos que accionar más rápidamente. Y puntualmente tu pregunta sobre el Acuerdo de Escazú, creo que es el primer documento mundial que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y nos plantea los objetivos de participación pública, de acceso a información. Nosotros tenemos de todas maneras legislación muy avanzada en esa materia, pero sí un desafío en materia de justicia, de incorporar los delitos ambientales al Código Penal, de cambiar el paradigma de que lo que consideramos al ambiente como bien jurídico a proteger, tenemos desafíos de mejorar el acceso a justicia, que sí es materia pendiente. Escazú claramente viene digamos, es como dice la Cumbre de la Tierra del 92 que recién Gastón mencionaba, es el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, dice la cumbre, es a través de la participación ciudadana. Ahí tenemos un camino que hacer, pero creo que nosotros como país ratificante, y esto fue por unanimidad, creo que hubieron algunos que se ausentaron, pero el Congreso lo sancionó con mucha decisión. Así que eso también yo lo veo como un paso importante para nuestro país, porque no todos los países latinoamericanos han adherido todavía, así que nosotros dimos un paso y trabajamos para que el resto de los países que faltan se sigan sumando. Gracias, Gladys. Graciela, bienvenida, muchísimas gracias. La verdad es que no hacía falta de mi parte agregarlo, pero los tres son personas a las que yo aprecio mucho en todas sus trayectorias y también en lo personal. Graciela, muchas gracias por estar. Bueno, gracias Margarita. Sabés que también hay un aprecio que es mutuo, porque además generas constantemente trabajos y cuestiones en las que nos metes y nosotros vamos. Como siempre es un gusto participar y estar con Gladys en este panel, y obviamente Carlos Gentile, una persona conocida en el ítem del cambio climático, y por supuesto agradecerle a la universidad. Yo no soy tan optimista y voy a poner títulos para después pararme en nuestro país. El mundo está frente a la 6ª extinción masiva de especies. La particularidad que tiene esta 6ª extinción, quiere decir que hubieron 5, es que es la primera extinción que ocurre producto de digamos, de la manera de producir que tiene el hombre, de la manera de consumir y de producir que tiene la especie humana. Está comprobado científicamente, además, que el cambio climático es una realidad. Los científicos del mundo, a través de lo que conocemos como el IPCC, trabajan de manera empírica para determinar cómo estamos en el tema, en qué parte del planeta, etc. Y la verdad es que no hay contradicciones, la verdad es que han coincidido en que estamos frente a un problema muy serio con el cambio climático. Un cambio climático que, hay que decirlo, la raza humana, la especie humana, es precisamente el emergente de un cambio climático. Hace 200.000 años
un cambio climático fue lo que produjo calentamiento, las posibilidades que la especie humana comenzara a existir en este planeta. Pero tenemos una gran diferencia, porque los científicos, los que han venido midiendo sistemáticamente, es todo el proceso que se da de temperaturas desde la industrialización. O sea, sistemáticamente se mide la temperatura del planeta desde la industrialización hasta acá. O sea, los registros son fidedignos. El problema existe, el problema está. Y tenemos un calentamiento, obviamente, porque estamos yendo para arriba. De alguna manera, el tema del ozono, el agujero de ozono, medianamente lo resolvimos, y digo medianamente porque la OMS está mirando algunas cosas medios extrañas fuera de la atmósfera. Un calentamiento que provoca, por supuesto, calentamiento de océanos y las aguas de los océanos que suben y arrasan con las poblaciones insulares, fundamentalmente, y las poblaciones costeras. Por supuesto que tenemos una sobrepoblación, esto es evidente, que se ha dado también sistemáticamente en los últimos años. Hay escasez de agua en muchos lugares del planeta. El agua es un fenómeno muy interesante también de mirar, porque tenemos la misma cantidad. Lo que sucede es que el devenir circular del agua ya no tenemos tanta agua dulce como teníamos en algún momento. En la República Argentina tenemos problemas. Tenemos prácticamente el 72% del territorio desertificado. Y tenemos problemas de escasez de agua. Mucha. Uno camina todo lo que es del Colorado para el sur, poblaciones enteras que están problemas con agua. Si uno camina a las poblaciones de las cordilleras, los pueblos, los poblados, poblaciones enteras que están con agua. Tenemos un problema vinculado a los agroquímicos, que si bien es cierto que tenemos una ley, no es menos cierto que tenemos problemas con los agroquímicos en todo lo que son los cauces de nuestros ríos. Y digo que tenemos además un problema más serio que todos, por lo cual necesitamos tener conciencia ambiental. Ese problema más serio que todos es que somos un país primarizado. Nuestra economía es una economía primarizada. Nosotros, y es sencillo comprobarlo, observemos los discursos de todos los dirigentes políticos que hoy están en campaña electoral. Y todos ofrecen como solución importante, como motores de crecimiento, el litio, vaca muerta, las explotaciones de hidrocarburos offshore o las explotaciones mineras. Ya no se vanagloria tanto la Argentina de la agricultura porque venimos de 2 palizas consecutivas que nos han dado el niño y la niña, el famoso calentamiento del océano Pacífico tropical, que nos produce sequías profundas y nos produce lluvias copiosas. Dicho sea de paso, cuando miramos los reportes de la OMM, en junio vamos a tener al niño presente, con lo cual compren paraguas. Ahora, si nosotros, en este contexto en el que se encuentra el mundo y en el que se encuentra la Argentina, un párrafo aparte merece el análisis de todos los convenios internacionales. Argentina, como bien dijo Gladys, suscribió prácticamente todos los acuerdos. Creo que salvo el tema de la pesca ilegal, no declarada ni reconocida ni registrada, todos los convenios prácticamente los hemos suscrito. Cuando uno hace un análisis de los convenios internacionales, advierte que hay un cambio profundo en el derecho internacional respecto a los convenios. Si agarramos Estocolmo del 72, que es un rosario de buena voluntad, y tomamos lo que se está trabajando esta semana respecto a los océanos en París, advertimos que ya el mundo, cuando se junta a hablar de ambiente, quiere tener resultados. Pone objetivos y quiere resultados. O sea que esto, digamos que funciona por otro lado.
Nosotros suscribimos todos los convenios, pero somos una economía primarizada. Si somos una economía primarizada, obviamente seguimos pensando que los bienes naturales, que así los llamamos los ambientalistas, o recursos, como les gusta llamarlos a los economistas, van a seguir siendo explotados. Ahora, en ningún lado aparece el discurso del tema ambiental. Nadie dice, después de decirnos que el litio nos va a salvar, de qué manera nosotros vamos a proteger los salares que son los necesarios para que tengamos litio. Nadie dice de qué manera vamos a resolver los pasivos ambientales del fracking. Nadie dice de qué manera vamos a trabajar el tema del cobre. Hay 85 proyectos de cobre en nuestro país en este momento, por eso es el cobre y el litio. Pero nadie dice que esa explotación es una explotación poco amigable con el ambiente, y entonces hay que ser sumamente rudos y tajantes a la hora de proteger esos ambientes para que haya una reparación, para que haya menos ganancias y más reparación ambiental. Por eso es que soy poco optimista. Creo que no estamos bien. Y nosotros tenemos un inconveniente más grande todavía, porque nosotros somos un país federal. Entonces resulta muy difícil hacer la administración de los bienes naturales con una política estratégica que esté vinculada al ambiente. Cada provincia, de acuerdo al 124 de la Constitución, tiene jurisdicción sobre los bienes naturales. Y esa jurisdicción hace que el Congreso de la Nación solo pueda establecer presupuestos mínimos ambientales. No todas son pálidas. Tenemos un buen artículo 41 y además tenemos una muy buena Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es una ley que establece principios importantísimos que, como dijo Gladys, está faltando la vuelta de tuerca para hacerlo operativo. Nos está faltando legislación y nos está faltando que haya controles reales, porque al que produce perjudicando al ambiente, las normas están, pero tiene que haber funcionarios que las hagan cumplir. ¿Por qué digo que es una dificultad? Bueno, porque es una dificultad. Incluso la justicia en materia ambiental es justicia provincial, salvo que haya una interjurisdicción y entonces allí sí entra a trallar la justicia federal. La buena noticia en este sentido es que esta Ley General del Ambiente tiene un artículo 32, que es el que se refiere a la justicia, y que ha logrado permear por sobre lo que son los derechos individuales y establecer una suerte de juez diferente al juez que juzga las cuestiones individuales. Y es muy lógico que así sea, porque lo que se daña cuando se daña el ambiente es el bien común, es el bien que nos pertenece a todas las sociedades. Más, la propia Constitución nos dice que además de pertenecernos a toda la sociedad, le pertenece a la generación futura. O sea, no tan solo nos pertenece a nosotros el ambiente sano, sino que le pertenece a las generaciones futuras. O sea que por ese lado tenemos una suerte de ventana esperanzadora. Artículo 41, artículo 43 y 124 de la Constitución, Ley General del Ambiente, fundamentalmente el artículo 32, que ha gestado este juez que con tanta sabiduría lo ha tomado el fuero federal y fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia en distintos fallos sumamente interesantes, el último del 23 de marzo respecto a la explotación de litio en Jujuy y en Salta, en donde la Corte por tercera vez
vuelve a reivindicar el principio pro natura y el principio pro aqua. Respecto a Escazú es un tratado de derecho ambiental de triple impacto. Es un tratado regional. Es exactamente igual al tratado que tiene la Unión Europea. Es un tratado que está en ese camino del tratado que tiene la Unión Europea. ¿Qué tiene Escazú de distinto? Y que yo lo tomo como un error. Y Escazú fue planteado únicamente para América Latina y el Caribe. No tiene apertura, es cerrado. Los europeos fueron un poco más vivos y lo dejaron abierto. Hace muy pocos días, creo que menos de un mes, estuvieron reunidos en Buenos Aires los firmantes del Tratado de Escazú en la segunda revisión de partes que se hizo del tratado. Y cada país tuvo que presentar los logros y los débitos. Argentina es cierto que en el triple impacto, que es acceso a la justicia, participación ciudadana y información pública, tiene legislación. Nosotros tenemos una ley general de información pública y tenemos una ley de información pública ambiental, pero no está bien redactada. Todavía hay diferencias entre lo que señala Escazú como norte para una ley para la información pública ambiental y la ley que nosotros tenemos. En cuanto al tema de la participación pública, nosotros no lo tenemos legislado específicamente. Con otro agravante, lo que señala la Ley General del Ambiente es que la participación pública se va a hacer en la instancia de la evaluación del impacto ambiental. En tanto, Escazú prevé que la participación pública se hace cada vez que se toma una medida trascendente para el ambiente. Ahí también tenemos un problema, porque no tenemos ley específica y porque la ley que tenemos, que es la de General del Ambiente, tiene algunos componentes que no se condicen con Escazú. Yo en el triple impacto siempre digo que lo que tenemos cumplido más sobradamente es el tema del acceso a la justicia. Porque además la propia Constitución en el 43 generó esta suerte de derechos de tercera generación a donde usted puede acudir como ciudadano acompañado de una organización no gubernamental o acompañado por el defensor del pueblo. Lamentablemente, la dirigencia política hace 14 años no nombra al defensor del pueblo, que es un cargo clave para este tipo de derechos como el derecho ambiental. Y después el tema de la consulta popular, además de tener ese inconveniente, tiene el problema de que no es vinculante. Esto lo resolvió de alguna manera el Poder Judicial, exigiendo a que, aun cuando no es vinculante, deba justificarse los argumentos que no son aceptados de la sociedad. Lo otro que a mí me deja de alguna manera conforme, ahí nosotros tenemos que hacer algunas intervenciones legislativas. Por ejemplo, nosotros no tenemos una legislación en materia de ordenamiento territorial, y esto está vinculado a esta ciudad. Y esto es grave, porque además, como no tenemos una legislación de base en materia de ordenamiento territorial, los municipios, y ustedes que están aquí presentes me podrán decir testimoniando, cambian el código urbano cuando se les canta, o sea, no hay una permanencia del estatus en materia de urbanización. Graciela, vamos a darle lugar a Carlos y vos después tenés 2 intervenciones más para terminar de redondear el tema. No, ya termino, Margarita. Termino Bueno. con la carencia de la ley de ordenamiento territorial que tiene que ver con Escazú y terminó con la carencia de la ley de evaluación de impacto ambiental
que tampoco tiene una ley específica, y aquí nos encontramos con el problema que planteé al principio, que está vinculado al federalismo, en donde al no haber una ley que establezca los presupuestos mínimos, cada provincia lo tiene legislado como quiere y con el instrumento que quiere. Entonces te encontrás con provincias que tienen resoluciones administrativas, legislación o decisiones del Poder Ejecutivo provincial. Esto es lo que quería decir en torno a las preguntas que me hiciste. Gracias, muchas gracias. Carlos Gentile. Pero Margarita, muchas gracias, y para mí también es un gusto y un honor estar compartiendo este panel con dos legisladoras tan prestigiosas como Gladys y Graciela, y también es un gusto estar con vos conversando, Margarita. Voy a tratar de complementar las respuestas de las dos legisladoras, y en realidad quizá me siento en el medio, ¿no? Soy optimista y por un lado estoy preocupado por otro. A nivel internacional, como dice Gladys, la verdad que se nota un aumento importante de la calidad del marco normativo y la institucionalidad, especialmente en la temática del cambio climático, pero también, como decía Graciela, se da una carrera contra el tiempo. Básicamente ustedes saben que el calentamiento global se produce a partir de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esa concentración está alcanzando niveles casi irreversibles. Entonces, si bien ha habido una carrera contra el tiempo para lograr esa institucionalidad que comentaba Gladys, que nos está permitiendo ya ir directamente a los hechos, que es la implementación, como decía Gladys, por otro lado nos corre el reloj, y si todo lo que no hagamos en estos años va a tener un impacto muy grande en los próximos años, aun si lográramos acotar el calentamiento global a 1,5 grados. Si lo hacemos tarde, los impactos van a ser mayores que los que actualmente ya vemos. O sea, nosotros ya tenemos impactos importantes a partir del cambio climático. Los impactos que tenemos normalmente es el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos, que ya lo estamos viendo. Y cada año que pase y no logremos los objetivos que nos vamos proponiendo, esos fenómenos se van a ir incrementando. Entonces es un poco de optimismo y un poco de preocupación. En el marco internacional también hago un comentario. Esa mejora de la calidad institucional y mejora de la normativa se da mucho más en cambio climático que en otras convenciones, ¿no? Hay algunas otras convenciones como de certificación, biodiversidad, deforestación, que están bastante minimizadas comparadas con cambio climático. Cambio climático, como es quizá el termómetro más claro de la cuestión ambiental, es como que tiene una institucionalidad muy importante, pero lo ha hecho incluso un poco hasta expensas de otras convenciones. Y se nota en los últimos años un esfuerzo importante de parte de las otras convenciones de poner estos temas en la mesa y tratar de, si se quiere, pegarse a cambio climático, cosa que tiene mucha razón de ser. Y por primera vez en estos últimos años se están empezando a trabajar todos estos temas un poco más en conjunto. Hasta ahora quizás se veían un poquito más aislados. Y yendo a Argentina específicamente, también noto esa misma mejora institucional y normativa que comentaba Gladys, de una manera muy acelerada en estos últimos años. Como ambas comentaban, Argentina ha suscrito a prácticamente todos los convenios, y ha suscrito muy rápido esos convenios, pero todavía hay algunas cuestiones pendientes. En el caso del cambio climático, hubo un quiebre importante. Para mí, me parece, en el 2015, Argentina dejó de negociar en un grupo de negociación internacional que era un poquito más defensivo en cuanto a cambio climático, se llamaba Like-Minded, y empezó a constituir un grupo de negociación con Brasil y Uruguay, que son países bastante más similares en cuanto a perfil de emisiones incluso, y de la región. Eso continuó hace 8 años ya. En esta nueva gestión se continuó, y eso también lo destaco, que es interesante. Van 2 gestiones que tienen una mirada bastante similar en cuanto a materia climática,
las contribuciones, la meta, el compromiso que Argentina había fijado en materia climática en el corto plazo, 2030, se mantuvo y se acrecentó en esta gestión. Eso es algo interesante. Y la política, como decía, de negociaciones sigue. Y es importante que estemos en ese grupo que se llama el ABU, Argentina, Brasil y Uruguay, porque África se ha posicionado frente al mundo como un continente que necesita ayuda y ha tenido esa capacidad de organizarse como continente mucho más sólidamente que Latinoamérica, y es una deuda en Latinoamérica. Entonces, quizá a partir del ABU se podría tratar de extender esa posición al resto de los países y lograr tener una posición de bloque más sólida como continente para tener un peso en las negociaciones mayor, ¿no? Como comentaba, eso es así quizá una deuda u oportunidad para la región, y a nivel nacional, como decía, la contribución nacional se ha aumentado la ambición, eso es positivo. También se ha planteado una estrategia a largo plazo, 2050, que todavía es muy cualitativa, pero por lo menos es un avance, y esa contribución, ese esfuerzo al 2030, quizá lo que tiene pendiente es una explicación detrás de cómo se lograría, ¿no? Hay algunas metas planteadas, quizás se deberían cuantificar esas metas para entender cómo Argentina piensa cumplir esas contribuciones, y esto tiene mucho que ver con el crecimiento esperado. Esa NDC, o contribución nacionalmente determinada al 2030, considera un crecimiento acumulado a una tasa del 1,3% anual. En ese caso quizá no sería tan difícil cumplir con la contribución, pero si llegamos a crecer a tasas mayores, que ojalá, y de eso se trata, y eso es lo que el país necesita, como tasas del 2 o 3%, quizá cueste un poco más, o diría mucho más, cumplir con esa NDC. Por eso es imperioso cuantificar adecuadamente las metas para entender en distintos escenarios de crecimiento cómo lograríamos cumplir esa meta autoimpuesta al 2030, ¿no? Y también a nivel de deforestación hemos producido una mejora importante a partir de la ley de bosque nativo. Eso es algo también valioso, interesante. Se han reducido las tasas de deforestación, lo que nos ha dado la oportunidad incluso de lograr un pago por resultados de $82 millones por las emisiones, por las emisiones evitadas en el periodo 2014 a 2016. Eso es positivo. Pero todavía, mirando el vaso medio vacío, hay una tasa de deforestación que es menor, pero todavía alta. En los últimos años estuvo en el orden de las 100.000 hectáreas aproximadamente anuales. Y lo más preocupante es que en muchas provincias, por ejemplo Santiago del Estero, el 82% de esa deforestación se dio en áreas rojas y amarillas, lo que no debería ocurrir. Entonces ahí quizá una deuda, una materia pendiente, es el monitoreo, la fiscalización y la penalización a partir de esa fiscalización, ¿no? Y también finalmente en materia de biodiversidad, Latinoamérica es la fuente de biodiversidad más grande del mundo, pero también es la que tiene la mayor tasa de pérdida de biodiversidad de todos los continentes en los últimos años, y esa tasa es enorme. Así que en ese tema también tenemos una materia pendiente que tiene mucho que ver con los otros dos ítems que mencioné anteriormente, ¿no? Con cambio climático y con deforestación. Así que como título hemos tenido grandes avances, pero frente a, como decía Graciela, un país que se basa prioritariamente en sus bienes naturales o recursos naturales, tiene que prestar especial atención en tratar de generar un aumento de su productividad para sacar a la gente de la pobreza y para generar empleo, obviamente, pero lo tiene que hacer preservando el ambiente, y ese es el desafío que quizá dejo para las próximas preguntas, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Te aprovecho, Carlos, con el micrófono abierto. Hemos compartido hoy en la tarde un encuentro muy interesante con economistas, políticos y empresarios, que el título era Los desafíos de estabilizar la macroeconomía.
Y la coincidencia siempre es que no hay plan de estabilización de la economía si no viene colgado de una estrategia de crecimiento y de desarrollo. Y todos hablan siempre de las potencialidades que la Argentina tiene en términos de producción sobre todo y de recursos o bienes, como llamaba Graciela también. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es cómo vincular esas potencialidades que la Argentina tiene en bienes o recursos naturales, nuestra capacidad y nuestra necesidad de desarrollarnos en base a esos recursos y obviamente el cuidado del ambiente que esto requiere. Bueno, justo quedamos en ese momento y sí, muy sobre lo que estábamos charlando recién en el evento. Totalmente. Por ejemplo, justamente lo comentaba Graciela recién, Argentina en términos de minería, si los comparamos con países vecinos, no con Canadá, Australia o Sudáfrica, sino con Perú y Chile, Argentina exporta por 3.000 millones de dólares anuales, Perú por 27, 30.000 en los últimos años, Chile por 35.000, 40.000 millones de dólares. Entonces ahí queda claro que tenemos una potencialidad enorme. Sin embargo, por otro lado, ya venimos teniendo problemas de justamente falta de licencia social para operar, que ha llevado a que muchas provincias se han cerrado a la minería. Entonces, evidentemente en algo hemos fallado y algo tenemos que cambiar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una mirada tanto desde el gobierno como del sector privado, de decir, bueno, algo está pasando, algo se nos reclama y algo tenemos que hacer mejor. Y esa necesidad de obtener licencia social es una deuda importante y creo que debería haber un foco mucho mayor en eso para que la minería se lleve a cabo, pero dónde y cómo tiene que llevarse a cabo, preservando el ambiente y generando impacto positivo en el empleo y riqueza para las provincias y para el país, ¿no? Entonces creo que perfectamente esas dos cuestiones son posibles. Estas tensiones no se dan solamente en Argentina, se dan en Chile, se dan en Perú y se dan en Australia, en Sudáfrica, en todos los países. Pero hay formas de abordarlas, hay formas de hacerla mejor y formas de hacerla peor. Y creo que nosotros deberíamos encarar una forma superadora a lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? En cuanto a agricultura y ganadería pasa algo similar. Se dio una discusión súper interesante entre detractores de la agricultura y la ganadería y promotores, que es muy superficial porque, digamos, es muy lógico, Argentina es un país agroganadero, digamos, sobre eso hay que producir hay que escalar la industria, pero eso no quita que vamos a dejar de ser un país agroganadero. Sí, y un montón de cosas se hacen muy bien a nivel ambiental en el país, pero hay otras cosas en las que se puede mejorar muchísimo y obviamente la producción agroganadera, como cualquier producción, produce impacto ambiental y entonces el desafío es ver cómo podemos minimizar ese impacto ambiental y cómo podemos descarbonizar ese crecimiento productivo tan necesario para el país. Y lo mismo ocurre en energía con Vaca Muerta. Es una fuente importante, una oportunidad importante para el país de generar riquezas y de generar divisas, pero obviamente va a generar un incremento en el impacto ambiental importante, ese incremento de producción de esta fuente energética, y hay una ventana de oportunidad corta que deberíamos aprovechar rápidamente mientras hacemos una transición muy fuerte hacia energías renovables, y ese aumento en la producción energética que se va a producir en estos años tiene que ir incrementado de una disminución en la intensidad de emisiones muy grande, para que el impacto ambiental neto no aumente, ¿no? Así que creo que esta debería ser la mirada, no es una mirada antagónica, producción contra ambiente, sino es una mirada conjunta de solución de tensiones para que se pueda desarrollar el país, pero no en perjuicio del ambiente. Gracias, Carlos, muchas gracias. Hablando de producción y de consumo, sin ninguna duda que lo que buscamos es cómo generar, digamos, desde la triple dimensión, la triple mirada, digamos, de lo económico, lo social y lo ambiental. Gladys, vos tenés un proyecto específicamente sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo, y entonces te quiero preguntar qué perspectivas ves por ahí, cómo promover el beneficio e interés colectivo, la triple dimensión,
regulación, qué hacer con las empresas, cómo estamos parados en este tema. Sí, bueno, vos también, Margarita, tenés un proyecto, así que estamos ahí desde diputados y desde el Senado tratando de que este proyecto avance. Fue un proyecto de ley de reconocimiento de las empresas de triple impacto, que en su momento tuvo una sanción en diputados y luego se frenó en el Senado. Es una iniciativa que no supone ningún cambio societario, sino que es justamente el reconocimiento en sus estatutos de ese triple impacto, de ese propósito que tienen las empresas, que no es solo económico, sino justamente de cumplir con estándares por encima de la norma en lo social y en lo ambiental, conscientes del impacto que generan y del impacto positivo que pueden generar. Y ahí el reconocimiento que nosotros podamos hacer a través de la norma es ya un incentivo. Hemos sido bien prudentes en esta coyuntura de no obligar al Estado a dar incentivos fiscales, pensando en que en el futuro tal vez eso pueda ser una acción que el Estado, si tiene margen, puede llevar adelante, o incluso en el reconocimiento de las empresas, los estados provinciales o beneficios municipales, pero las empresas quieren en esta instancia ser reconocidas en su sello BIC, digamos, y con eso ya es un gran avance y un gran aporte. El gran desafío ahí es fundamentalmente ver cómo hacemos también para influir en el consumo y no solo en la manera en que producimos, para que el consumidor elija a estas empresas, elija los productos y los servicios que estas empresas brindan, ¿no? Y ahí tenemos un desafío, como es todo en los desafíos ambientales y en la agenda de crear una nueva economía que ya está presente entre todos nosotros y que tiene que ver también con esto de el sálvese quien pueda que nos trajo hasta acá, pasar por una economía con otros valores, ¿no? Las empresas que tienen propósito claramente tienen otros valores y por supuesto todas ellas también, o en su gran mayoría, tienen su hoja de descarbonización y una superación de lo que fue en su momento los departamentos o los programas de responsabilidad social empresaria. Eso ya quedó pasado de moda. Ahora la mayoría de las empresas tienen sus programas de sostenibilidad, que no es solo ambiental, sino tienen sus políticas de conciliación para su recurso humano, familiar, personal y profesional, tienen su política de género ampliada, digamos, una visión que no solo trabaja con las mujeres, sino con la incorporación del género, tienen su política social y su política ambiental, llevan adelante también muchos desafíos trabajando con su cadena de proveedores, tratando de contagiar y de promover que tanto sus clientes como sus proveedores también tengan los mismos propósitos, estimularlos. Conozco varias que tienen que ver con el reciclaje, que se han puesto metas no solo en sus productos, sino, como les decía, con los productos que consumen de otros, ¿no? Para generar este círculo virtuoso en toda su cadena. Estas ley que nosotros estamos promoviendo no es solamente a sociedades comerciales, sino que la hemos hecho también ampliándola a cooperativas y emprendedores. Cuando uno ve la lista de las empresas que ya forman parte del sistema B, la verdad que hay algunas empresas grandes, pero hay muchas empresas que son chiquitas, muchos emprendedores, y siempre uno piensa que estos desafíos de tener propósito y de hacer la inversión en cambiar la forma en que uno produce y de generar todo este impacto, bueno, tienen un costo. Y cuando ves que son empresas pequeñas, decís cómo te rompen los esquemas de que son siempre solo las grandes las que tienen las espaldas de poder llevar adelante estos procesos. Y decís cómo estas empresas sí lo internalizan y sí cuidan y sí pueden hacerlo, y entonces ahí te da también, como lo veo con mi espíritu más optimista, esta parte más de la esperanza de que podemos, con rentabilidad y con el objetivo económico, también diseñar un negocio que en su diseño mismo tenga el propósito y el triple impacto como una variable en donde aquel
que impacta positivamente, también tiene un rédito económico. Aquel que trabaja con un recurso humano que es feliz, digamos, es más productivo, ¿no? Que a la larga ese impacto también le trae un beneficio a la empresa de posicionamiento y de rentabilidad, aunque su objetivo haya sido desde el principio el propósito, ¿no? Y aún aquellos que lo eligen también por la cuestión económica. Pero me parece que es un desafío importante, no solo en reconocerla, sino que también estamos trabajando y hay varias iniciativas también de compra pública sustentable, en donde estas empresas también podrían tener un cupo especial para la compra, que la visión no es solo con ellas, ¿no? Sino también uno podría pensar aquellas que son de triple impacto, por supuesto, pero también aquellas que tal vez producen materiales con mayor cantidad de materia no virgen, digamos, reciclada, o aquellas que generan o que en sus procesos utilizan fuentes de energías renovables. Digamos, el Estado podría, a través de las compras sustentables, estimular ese consumo, que lleva tiempo porque toda esta agenda tiene detrás un tema que seguramente al final lo vamos a conversar, que tiene que ver con el cambio cultural, con el cambio de cómo hacemos absolutamente todas las cosas en la vida, de qué manera producimos, de qué manera consumimos, de qué manera nos movemos en una ciudad, cómo transformamos con nuestros programas de movilidad sostenible, cómo construimos ciudades distintas, cómo construimos viviendas con otra lógica, la lógica de la eficiencia energética, cómo pensamos todo lo que hacemos de una manera totalmente distinta. Entonces, ahí viene la cuestión del cambio cultural y cómo nosotros podemos acompañar al sector privado en ese consumo. Solo para hacer mención a algo que decía Carlos, y yo vuelvo con mi actitud optimista. Los desafíos siempre son muchos, pero debo decir que cuando uno hace la lista de lo que falta, ¿no? De cómo haces para que haya mayores controles y fiscalizaciones, de cómo generas mayores capacidades en la nación, en las provincias y los municipios, de cómo, cuando salís y recorres el territorio y vas a estas empresas que tienen propósito, y vas a la producción forestal, y vas al campo que introduce tecnología, y vas al campo que hace ganadería regenerativa, y vas a un aserradero que aprovecha todo lo que hace no solo en madera de primera calidad, sino de pellet para la calefacción, o vas a una cementera que transforma los neumáticos fuera de uso, donde crecen y donde se reproduce el mosquito del dengue en energía que reemplaza el gas y con eso reduce su huella y el resto residuo lo convierte en el clinker que forma parte del cemento. Y ves todo esto y ves eso que va, ¿no? Es como en un camino virtuoso, y por otro lado decís, todo esto sucede a pesar del Estado. Es cierto que hay empresas que hacen las cosas mal, es cierto que hay empresas que vienen y hacen lobby en el Congreso de la Nación para que no saquemos las leyes, es cierto que hay leyes que estamos discutiendo hace 20 años y con las mismas empresas que acá no quieren cumplir y afuera sí, pero lo cierto es que cuando yo veo todo lo otro, digo, wow, se puede. Entonces me focalizo más en si estas empresas pudieron, las grandes, las pequeñas, las medianas, si yo veo los planes de hoja de ruta de descarbonización, si veo todo lo que es posible hacer, un Estado que acompañe lograría mucho más. Y ahí es cuando uno ve digamos, como la falta de conciliación entre un sector privado que quiere hacer las cosas bien y un Estado que no genera el marco, ¿no? Y coincido, por supuesto, ahí con Graciela en los desafíos del control y la fiscalización. Y en este caso, en la posibilidad de sacar una ley que es simplemente el reconocimiento de algo que sucede y que lo único que hay que hacer es crear un registro para darle transparencia a esto y avanzar sin más. Y ahí viene la política que no pone estos temas en la agenda cuando son temas de consenso tan sencillos, y entonces la gente pregunta, ¿pero qué pasa? Y es que a veces nos quedamos sin respuesta, ¿no? Bueno, hace falta, como muchas veces decimos con Graciela, que la dirigencia adopte esta agenda, que aprenda, que estudie, que lo entienda de una vez por todas, porque hay un sector privado, una ciudadanía que va muchísimo más rápido que nosotros, y tenemos que estar a la altura para poder acompañarlos.
Gracias, Gladys, por esa mirada. Graciela, te llevo a un tema que has tomado muy personalmente en estos años y que tiene que ver con el tema de la pesca, de la protección de los océanos. Hoy la gravedad que tiene, digamos, todo lo que es la sobreexplotación de la caza y obviamente de la pesca también, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en este punto? ¿Cómo estamos? Siempre parece que falta una verdadera comprensión sobre estas cuestiones y que además tienen, como otras, no solamente la dimensión exclusiva del ambiente, la preservación del ambiente, sino muchas otras cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos cuando no se protegen efectivamente los recursos del mar, ¿no? De los océanos. ¿Estás, Graciela? Quedaste muteada, Graciela, me parece que. Sí. Ahí está. Sí, a ver, en los océanos pasa mucho más que la pesca. Nosotros tenemos aquí la idea de que la pesca es lo que arruina el océano. Pero para poder poner el número, y en números que se puedan entender, nosotros somos un planeta que se llama Tierra. Si tuviéramos tanta agua como parece, no nos llamaríamos Tierra, nos llamaríamos agua. Si nosotros ponemos en tren de comparaciones cuánto tenemos de tierra, cuánto de agua, etcétera, veríamos que una pelota de fútbol es toda la tierra que tenemos. Y una pelota de ping-pong es todo el agua que tenemos, de los mares y de los océanos. Después una hogaza de pan es el agua dulce. Esas son, en términos de comparación, a mí me gusta usar esa imagen porque me parece que es descriptiva y todo el mundo la entiende. Ahora, es importante saber que en ese lugar, en esa pelota de ping-pong, transcurre el 80% del comercio mundial. O sea, imagínense lo que es el 80% del comercio del mundo. Pasa en las aguas de los océanos. Pero además pasan otras cosas. Pasa la pesca. Pasa también la explotación hidrocarburífera. Pasa la explotación minera. Pasan las explosiones experimentales que hacen algunos países con bombas atómicas, misiles, bla, bla. Pasa la ciencia, que también deja sus residuos. Y como si esto fuera poco, hasta hace muy poco tiempo, todos creíamos que la basura que producíamos, el océano la deglutía. Hasta que empezaron a aparecer las primeras islas de plásticos, los plásticos en las panzas de los animales, etc. Ahí nos dimos cuenta de que el agua del mar no deglute nada y que la mugre que tiramos va a parar a los océanos. Nosotros en esta semana está en la Convención de los Océanos y los Plásticos. Los plásticos tienen 50 años. Antes no usábamos plástico, usábamos vidrio. Y ya hicimos semejante desastre. Entonces, no se trata solo de la pesca. Lo que nosotros deberíamos entender es que se trata de ver cómo administramos esas enormes profundidades que tienen una enorme riqueza para ofrecernos, pero que debemos tener la capacidad de poder explotarlas de manera sustentable. Si ustedes me preguntan a mí, yo en Argentina no haría explotaciones hidrocarburíferas, ni explotación ni exploración hidrocarburífera o de gas. Yo no lo haría, porque como bien dijo Carlos, son energías que tienen muy poca monta. 20 años, Carlos, ya no vamos a tener más la energía hidrocarburífera. Entonces digo, ¿por qué nosotros con un panorama de 20 años nos vamos a dedicar a meterle bomba y cambiarles las rutas de navegación que tienen los grandes mamíferos que tanto nos aportan en materia de turismo en la Patagonia? La pesca en la Argentina no es mala. Nosotros tenemos un buen ordenamiento pesquero. O sea, cuando vos comparás el desastre que tuvimos con el avance en la década del 90 y de la manera en que empezamos a tomar en cuenta toda la legislación internacional en materia de pesca,
abandonamos el viejo concepto de casa y empezamos a administrarla con áreas de veda, bueno, nosotros tenemos en la Argentina 2 instancias de administración de la pesca, mejor dicho 3. Primero tenemos la organización que aglutina todas las provincias. Después tenemos la Subsecretaría de Pesca. Pero después también tenemos una institución científica muy importante que la verdad trasciende los gobiernos y que de alguna manera es la organización que nos va diciendo qué especies se tienen que pescar cuándo, cómo estamos, cuál es lo que nos sobra para ofrecérselo al mundo, qué van a pescar los nuestros, con qué arte, etc. O sea que hay una buena administración pesquera. Ahora bien, nosotros tenemos una de las plataformas más importantes del planeta. De hecho, ustedes saben que toda la cuestión de los océanos se rige por una convención del mar, que es una suerte de constitución del mar. O sea, a partir de eso, nosotros fuimos ordenando las diferentes zonas que tenemos en donde la Argentina tiene jurisdicción para determinadas cosas. Bueno, a la milla 200 nosotros tenemos la zona económicamente exclusiva, aquella en donde Argentina administra. ¿Eso quiere decir que está vedada la pesca en la milla, hasta la milla 200? No, si avisan pueden pescar. Nosotros tenemos que notificar cuál es el remanente que tenemos para que vengan a pescar y puede entrar cualquiera que avise, que tenga pabellón y que avise. Nosotros tenemos en la Argentina 4.725 kilómetros de zona costera. Si tomamos Malvinas y Antártida, tenemos 6.683.000 kilómetros. Imagínense lo que es. Además, Argentina hizo todos los deberes y logró que la Organización Mundial de los Mares le reconociera a Argentina la jurisdicción sobre la plataforma. Y eso se extiende hasta los 350 kilómetros. Allí Argentina lo que tiene es la jurisdicción sobre la plataforma, sobre lo que se denomina la zona bentónica. Entonces, como tenemos una plataforma tan extensa, en la parte del talud, nosotros tenemos una plataforma con muy poca profundidad. Y esto lo que produce es una enorme, por el traspaso de la luz en los océanos, una enorme cantidad, una diversidad enorme de flora y de fauna. Bueno, eso es lo que estamos intentando que se proteja acá con mi compañera Gladys desde hace bastante tiempo en lo que se denomina el agujero azul, una vez que tuvimos jurisdicción sobre la plataforma en su totalidad hasta los 350, hasta las 350 millas. ¿Yo qué haría? Si alguna vez me tocara ser presidente del país, no haría explotación hidrocarburífera en los océanos, no haría explotación minera en los océanos, sí haría pesca sostenible, porque nosotros estamos para ofrecer mucho más en materia de pesca. Ahí nosotros tenemos un problema como país. Carlos decía, estamos exportando 4.000 millones de dólares de minerales. Y resulta que Brasil, Bolivia, en fin, los que comparten la misma cordillera explotan muchísimo más. Bueno, los que comparten la misma cordillera del otro lado son los que hacen las denuncias y paran los yacimientos de explotación minera cuando hay algún peligro, algún bien natural. De este lado somos los que tenemos los precios más baratos, porque el mismo producto de aquel lado se vende a un precio y de acá se vende el otro, y con la pesca nos pasa lo mismo. Nosotros deberíamos tener más pesca. Si tuviéramos más control sobre todo lo que nos pertenece, podríamos tener más pesca. Y también recrearía las zonas de protección. Yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos especies muy valiosas. Nosotros tenemos las proteínas que necesita el mundo, no las tenemos en la pampa, las tenemos en los mares. La biodiversidad que tienen los mares no solamente alimenta todo tipo de industrias, también alimenta la industria farmacéutica, la perfumería, o sea, los mares tienen
una riqueza inconmensurable sin necesidad de destruirlos. Esta es la realidad. Creo que, bueno, también podríamos, aun cuando no es una energía absolutamente limpia, porque no existe ninguna, pero entre la explotación hidrocarburífera offshore en los océanos, me recostaría por lo que es la energía mareomotriz o la energía eólica en los océanos. Me da la impresión que por ahí hay que caminar. El gobierno anterior tuvo una política muy fuerte en materia de energía eólica. La realidad es que es interesante el tema. Argentina está en condiciones de explotar muchísimo más el tema de la energía eólica. Fortalecería lo que se denomina Pampa Azul, que es un área de ciencia de los océanos. Me parece que ahí hay que ponerle mucha onda, sacar esa enorme estructura que se creó y realmente tratar de acumular ahí toda la ciencia que anda dando vueltas en ONGs, porque no tienen un lugar donde trabajar desde el Estado, salvo el CONICET, obviamente, que es una excelente herramienta de trabajo en la ciencia de los océanos. Pero yo encaminaría por ahí. No soy detractora del tema de la pesca, Margarita, porque realmente cuando mirás el mapa que te ofrece la pesca y cuando mirás en la metodología de control que tiene la Policía del Mar, porque esto también la gente lo confunde, la Prefectura Naval Argentina es la Policía del Mar. Y lo confundimos tanto que a veces los mandamos a los prefectos a que anden cuidando los barrios. Claro. Los prefectos son las personas especializadas, tienen la expertise, años de experiencia, estudios. No es fácil armar un hombre que vaya a cuidar los mares. Entonces nosotros tenemos una fuerza. La verdad es que cuando vos vas a la sala de situaciones de la Prefectura Argentina, te encontrás que desde ese lugar se está monitoreando hasta qué tipo de arte de pesca está llevando el barco. ¿Quiénes son todos los tripulantes que están ahí adentro? O sea, te ponen el barco y te dan una radiografía completa de lo que está teniendo el barco. ¿Existe la pesca ilegal con trabajo esclavo? Nosotros creemos que sí. Que fuera de la zona económica exclusiva de la Argentina, sí existe esa pesca. Y de hecho, bueno, no necesitas ser demasiado inteligente cuando ves de la manera en que encienden los calamares, los barcos que llevan calamares para llamar a las especies. Ahí te das cuenta de noche que efectivamente eso es una ciudad. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, porque están fuera de la milla 200 y porque están pescando en la columna de agua donde la Argentina no tiene jurisdicción. Entre la milla 200 y la 350, Argentina tiene jurisdicción bentónica. ¿Qué es lo que queremos proteger? Porque también tiene sus valores. En la zona bentónica lo que nosotros tenemos son los juveniles, las anidaciones y unas cuantas especies que son bentónicas. Así que bueno, esto respecto al tema, Margarita. Te aprovecho, Graciela, micrófono abierto nos quedan unos poquitos minutos, pero 2-3 minutos para tu mensaje final. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo promover esta agenda ambiental? Unos minutitos para tu mensaje final. Vale, primero creo que las universidades son fundamentales, era una pregunta que vos habías hecho, no solamente por cómo forman a nuestros jóvenes, sino también porque las universidades participan en todo lo que es las cuestiones ambientales, hacen informes, y muchas veces esos informes han sido mal usados. Entonces sí que son importantes las universidades que tengan un compromiso ambiental. La sociedad y la política yo creo que se ordena con educación. Nosotros tenemos dos leyes muy buenas, la ley de educación ambiental, que es una trama compleja, pero es lo que se pudo hacer para poder tener la educación en las escuelas. Y la ley de educación Yolanda, que obliga a los funcionarios de los 3 poderes del Estado a tener noción de ambiente. Lamentablemente no se cumple, y donde más no se cumple es en el Poder Legislativo. Manden a los diputados para que les digan cuál es el nivel de conocimiento que han adquirido obligados por la ley Yolanda. A ver, necesitamos construir la cultura del ambiente, que es algo mucho más importante que la cuestión ambiental.
¿Y por qué nosotros necesitamos construir la cultura del ambiente? Porque desde que construimos la cultura industrial occidental, se modificaron dos cosas que son fundamentales. La primera cuestión es que la naturaleza ya no es fuerte. Antes a la naturaleza se le tenía miedo, se le rendía culto. Está débil frente al humano, que aprovecha y daña. ¿Sí? Y ya no es ilimitada, sino es escasa. Fíjense en lo que pasa con el agua. ¿Sí? A ver, es escasa por la manera de producir y de consumir, y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, para cambiar semejante patrón que lleva ya 200 años prácticamente, y que resulta muy cómodo para esta visión de infinitud que tenemos los habitantes de este planeta contemporáneos, y nos va a costar muchísimo. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer individual, pensando en nuestra casa común. Gracias, Graciela, muchas gracias. Carlos, tu mensaje final. Bueno, yo lo que veo en la cuestión ambiental y en relación a la productiva es la misma brecha que tenemos también a veces como país, ¿no? Como que veo dos sectores enfrentados que se recelan mutuamente, y creo en ese sentido que a lo que se tiene que recurrir para saldar esa brecha es a la ciencia, y ahí entran las universidades, ¿no? Las universidades junto con los organismos, instituciones nacionales como INTA, INTI, CONICET, etcétera, son las que tienen que proveer ese insumo importante para cerrar la brecha y que no sea una discusión subjetiva, ¿no? Que sea una discusión objetiva. Ni el sector productivo es el diablo, ni es, digamos, ni hace todo bien. La verdad está en el medio, hay cosas para mejorar, pero también a veces se lo estigmatiza. Y hay que entender que, digamos, Argentina es un país productivo, tiene que serlo, y tiene que lograr desacoplar el impacto ambiental de ese crecimiento productivo, pero ese crecimiento productivo se tiene que poder dar de esa manera, ¿no? Entonces ahí la ciencia es la que debería saldar esa brecha, y las universidades tienen un rol muy importante ahí. Gracias, Carlos. Te paso, Gladys, para tu cierre. Gracias, Margarita. Bueno, tomar un poco de los dos, ¿no? Yo creo que claramente necesitamos crecer en nuestro país para poder superar la pobreza, y para eso entender que el único crecimiento posible es el sostenible, y en efecto la agenda del mundo y la agenda del financiamiento pasa por la sostenibilidad. Por lo tanto, para poder conversar entre el sector productivo y el sector público, e incluso entre diferentes posiciones del sector productivo y diferentes posiciones en el sector público, tenemos que superar una falsa dicotomía, como decía recién Carlos, entre la producción y el ambiente. No hay tal dicotomía, digamos, no hay tal oposición. Se puede crecer de manera sostenible. No, cuando hablamos de ambiente y hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente, porque es la nueva economía que tenemos que construir, o que estamos construyendo, que se está construyendo desde ahora. Que haya un sector que no lo ve, un sector que quiera negarlo, un sector que se resiste al cambio o que gana tiempo, no quiere decir que eso no esté ya entre nosotros. Por lo tanto, primero es eso, no caer en esa dicotomía porque es falsa. Es crecimiento sostenible, y es además aprovechar la oportunidad como Argentina de poder liderar algunos de esos sectores de la economía. Sinceramente creo, por lo que veo en el sector, para lo cual el sector público tiene que acompañar, podemos ser productores y líderes de alimentos sostenibles en Argentina. Y claramente con el desafío del equilibrio, ¿no? Que es el desafío de la vida, el equilibrio, poder lograr esas transiciones mientras vamos dejando atrás, pero también aprovechando la oportunidad en el caso de Vaca Muerta, pero con pasos muy claros a la transición energética renovable y limpia.
Mientras tanto, son muchos los desafíos, porque ese equilibrio es difícil cuando vos tenés el 40-50% de tu población en la pobreza y tenés que generar empleo y hay informalidad y hay falta de capacidades en el sector público. Entonces, se hace complejo construir esas soluciones, pero no es imposible. Y ahí las universidades tienen un rol fundamental de construir, de sacar de sus claustros a profesionales comprometidos, que ya vengan con esta agenda, que ya formen parte de las empresas o armen sus emprendimientos ya con esta agenda, todos, de cualquier profesión. No solo en cuanto a cómo formamos a nuestros profesionales, sino también a cuáles son nuestros programas de investigación en las universidades y a cómo damos el ejemplo desde la propia gestión hasta administrativa de nuestros espacios de estudio. Por lo tanto, creo que, como decía Graciela y como mencionábamos anteriormente, forma parte del esfuerzo de toda la sociedad, como ciudadanos, como profesionales, como ciencia, academia, política y el sector productivo, trabajando en conjunto en una agenda que es la agenda del presente, ya no es la agenda del futuro, es lo que nos urge hoy. Exactamente. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a los tres. No tengo duda que nos han dejado muchos insumos para continuar con el debate y continuar con el trabajo. Hay varios mensajes en el chat también, todos felicitando, agradeciendo, coincidiendo. Tal como decía Gladys ahora y dijeron antes Carlos y Graciela, no hay duda que el futuro de las generaciones depende de nuestro presente, depende hoy y depende de nosotros en términos de acciones humanas también. Bueno, hemos tenido un gran día del ambiente, así que muchas gracias y buenas noches para todos. Que terminen muy bien. Gladys, Graciela, gracias, Carlos, de manera gracias, especial. Graciela, gracias. Carlos, Gracias, adiós. buenas noches. Chau, chau. Gracias. Gracias. Adiós.